le pido por favor al doctor Pedro Arturo Zárate Rodríguez si nos comparte su presentación. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco a la doctora Lourdes Arriaga por la invitación de estar aquí frente a ustedes en esta importante sesión de la Academia Nacional de Medicina. Los retos de la armonización del inmunofenotipo en leucemia pediátrica. Uno de ellos, pues como ya lo ha señalado el doctor Olaya, es la armonización en el reporte del inmunofenotipo. Si utilizando las diferentes plataformas que actualmente existen en nuestro país en diferentes hospitales y laboratorios podría ser posible. No debemos de olvidar que el diagnóstico de las hemopatías neoplásicas pediátricas es integral. Se compone del cuadro clínico, los síndromes clínicos importantes que el hematólogo u oncólogo pediatra detectan en los pacientes, el cuadro morfológico, la observación al microscopio de la morfología, el inmunofenotipo por citometría de flujo, que es muy importante, y las técnicas, ya sea citogenéticas o moleculares, para establecer alguna alteración citogenética o genética molecular a nivel de alguna mutación de un gen. Por lo tanto, el diagnóstico debe ser integral, y el diagnóstico siempre, cualquiera de estas tres metodologías que acompañan al cuadro clínico deben de ser de compatibilidad diagnóstica. Ahora bien, ¿por qué es necesario armonizar o estandarizar? En nuestro país, en este proyecto al que fuimos invitados un grupo de profesionales relacionados al diagnóstico y al tratamiento de los pacientes con leucemias agudas pediátricas, hemos visto que existe diferente tecnología establecida, instalada, que hay diferente capacitación de los profesionales que realizan la citometría de flujo, diferentes escuelas de formación para esta citometría, diferentes accesos a estos recursos de diagnóstico, como ya lo señaló también el doctor Olaya, que algunos pacientes solamente con el cuadro clínico y morfológico se hace un diagnóstico, diferentes necesidades de estos grupos de clínicos para interpretar estos reportes que nosotros les realizamos en los laboratorios de citometría, un diferente tratamiento para la leucemia aguda pediátrica a nivel institucional. Tanto las instituciones públicas tienen diferentes esquemas de tratamiento y por ende diferentes necesidades para identificar correctamente a estas células inmaduras leucémicas conocidas como blastos y diferente necesidad de información que le va a dar este reporte. Esto es lo que hemos encontrado en estadísticas que ha realizado el grupo de trabajo de la coordinación de este proyecto de armonización de sistemas de inmunofenotipificación que coordina la doctora Arriaga. Aquí tenemos una información en donde los integrantes de este proyecto participamos, existen 26 laboratorios en 12 entidades federativas que realizan inmunofenotipo pediátrico para leucemias agudas, ya sean equipos de diferentes marcas, de diferentes tecnologías, de diferentes condiciones de instalación en los diferentes laboratorios y hospitales, y también el diferente software con el que se evalúan cada uno de estos puntos, que son eventos, cada uno es una célula que vamos nosotros a identificar, diferentes software para la adquisición de estas células en los equipos de citometría o diferentes software para el análisis e interpretación. Sin embargo, ustedes pueden ver en estas gráficas de barra que predominan algunos específicos software que hemos revisado en los trabajos de este proyecto nacional. También diferentes cantidades de marcadores, diferentes formas de utilizar el citómetro y de utilizar estos software. La mayoría de ellos, el 91%, están utilizando estos dos softwares que son los más frecuentes en nuestros laboratorios. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva esto? Diferentes software, diferentes citómetros, diferentes marcadores, pues a que todos, como en una torre de Babel, estemos hablando aparentemente diferentes idiomas. La citometría de flujo convencional y multiparamétrica, porque actualmente ya existe otra citometría como la más compleja y de diferente fundamento como la espectral, ha tenido avances tecnológicos muy importantes en los últimos años que ha repercutido precisamente en
aumentar la sensibilidad y especificidad de los estudios que realizan. Para las leucemias pediátricas, como ya señaló el doctor Olaya, las linfoblásticas del linaje B, T, etcétera. Estos citómetros de flujo han tenido importantes avances tecnológicos, pero no solamente son los equipos, también los anticuerpos monoclonales que se han podido identificar y sintetizar, así como los fluorocromos, que son fluoróforos que se adhieren al anticuerpo para poder localizar al antígeno y poder, en un sistema óptico establecido por diferentes tipos de rayos láser, poder identificar correctamente cada una de estas células. Así tenemos citómetros que van desde los 2 parámetros y también hasta los más actuales, hasta poder identificar la célula a través de 30 parámetros. Los anticuerpos, es decir, las clonas diferentes, también es importante y por eso es que hay diferentes resultados, porque cada una de las clonas de los anticuerpos, aunque usamos el mismo CD19, la clona es diferente y va dirigida a diferentes epítopes del mismo antígeno, por lo tanto los resultados pueden ser diferentes. Y los mismos fluorocromos de los que hablábamos, que son en la actualidad algunos que son emisores de luz en una intensidad muy importante y otros que son donadores o receptores de emisión de color para poder hacer un complemento y un estudio multiparamétrico. ¿Por qué es importante hacer una armonización del reporte? Porque así vamos a tener una homologación de los resultados, vamos a tener mayor eficiencia en los laboratorios, mayor automatización de todo el proceso, desde la etapa preanalítica, analítica y postanalítica, que incluye precisamente el análisis e interpretación para dar un reporte al clínico. Vamos a poder incorporarnos y trabajar en un consorcio, todos los laboratorios ya establecidos con los nuevos, tanto de instituciones públicas, privadas y laboratorios de referencia. Y lo más importante, creo yo, es crear una base de datos que pueda tener utilidad tanto epidemiológica como de diagnóstico, que nos permita inclusive como país participar en realización de estudios multicéntricos y protocolos clínicos. Este proyecto ASI, que ya todos ustedes seguramente han escuchado, tiene varias mesas de trabajo, las más importantes relacionadas a la armonización de un reporte, pues son las que están en el centro. Yo participo en la coordinación con 2 compañeros, el doctor Elías Pérez y la química Nereida Méndez, y el resto de las mesas están trabajando en diferentes proyectos que van relacionados precisamente hacia el objetivo de lograr una armonización nacional del reporte. Tuvimos un primer conversatorio ya hace más de un año y de ahí surgieron las acciones presentadas por cada uno de estos diferentes mesas de trabajo. En el caso de la mesa del diseño de paneles, hemos tenido muchas actividades donde hemos revisado los softwares y hemos establecido cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno para emitir recomendaciones de cómo utilizarlos y cómo debe ser la mayor optimización de ellos. Hemos tenido también mesas y presentaciones apoyados por pues expertos a nivel internacional, como el doctor Carlos Fernández del grupo Euroflow, quien nos participó en los paneles del consorcio Euroflow, el único panel estandarizado para leucemias agudas. También tuvimos la participación del maestro Rodolfo Patuzzi de Brasil, donde nos presentó algunos aspectos importantes relacionados a esta inmunofenotipificación de un grupo español que está trabajando con una compañía de diagnóstico internacional. Y también tenemos pendiente las recomendaciones para el diseño de paneles, porque también estamos conscientes de que varios laboratorios en el país trabajan la citometría para el inmunofenotipo de leucemias agudas con paneles integrados por ellos mismos, armonizados por ellos mismos en su propio laboratorio. Queremos darles recomendaciones y próximamente vamos a tener también una sesión con la doctora Kumar del Hospital St. Jude Children, que es un líder mundial en el manejo de las leucemias agudas pediátricas. Podemos ver que en los paneles, aquí tenemos el panel de Euroflow y el panel del grupo español asociado a Beckman, que casi todos los marcadores son idénticos y que la estrategia también de poder hacer el inmunofenotipo inicia con un tamizaje que pueden ustedes ver aquí de 10 colores. Aquí está el de Euroflow, que es de 8 colores, pero prácticamente son los mismos marcadores.
Igualmente el panel de diagnóstico confirmatorio, este es un caso de una leucemia linfoblástica B, prácticamente los marcadores son los mismos, lo único que es diferente tal vez son los fluorocromos que acompañan a cada uno de estos anticuerpos. Por lo tanto, si nosotros utilizamos paneles con las recomendaciones del grupo EGIL, que es el grupo europeo de la clasificación inmunológica de las leucemias que nos presentó el doctor Olaya, y apoyados con la guía de las recomendaciones de la OMS para el diagnóstico de las hemopatías neoplásicas, podemos nosotros prácticamente, si consideramos estos 6 aspectos, incluir marcadores que identifiquen blastos, que identifiquen linaje, que nos permitan establecer marcadores de aberrancia con otras líneas, que nos puedan permitir también identificar correlación, alteraciones citogenéticas, a utilidad para evaluar posteriormente el seguimiento de los pacientes en forma importante, como señaló el doctor Olaya, con la enfermedad mínima residual. Nosotros podemos prácticamente decir que sí se puede armonizar un reporte si utilizamos los mismos marcadores. Igualmente, la mesa de trabajo posanalítica ha realizado diferentes actividades, sesiones de mucha discusión en donde hemos establecido cómo identificar y cómo caracterizar los blastos. También cómo debemos reportar, lo que decía el doctor Olaya, unificadamente la expresión antigénica de todos los marcadores, y sobre todo en una sesión más reciente ya se presentó un preliminar de un reporte de inmunofenotipo que está sometido actualmente a la consideración de todos los integrantes de este proyecto ASI de leucemias agudas pediátricas. Estos son los 7 segmentos del reporte. Nosotros tenemos y debemos darle importancia a la información demográfica, a los datos clínicos del paciente, un apartado importante de análisis de resultados, haciendo precisamente la manifestación de expresión de cada uno de los marcadores, como se ve aquí en el ejemplo, con cruces o palabras. Aquí nosotros hemos propuesto el positivo, negativo, débil, heterogéneo, de forma unificada para este reporte. Un apartado con histogramas, que es muy importante que el clínico pueda seguir la expresión de cada uno de estos marcadores reflejada en estos dot plots que vamos a acompañar en este reporte, de preferencia los que son positivos, para que el clínico pueda hacer esa correlación de la que nos hablaba el doctor Olaya, y un apartado de interpretación que debe de considerar siempre la clasificación de EGIL y también la guía de la Organización Mundial de la Salud, haciendo una correlación con las alteraciones citogenéticas de algún marcador identificado, y referencias bibliográficas en caso de que así se requieran. Lo podemos presentar de una forma, en forma de columnas, o en texto continuo en la parte de análisis. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, tema de esta participación de un servidor, pues considero que sí es posible armonizar un reporte nacional utilizando diferentes plataformas, diferentes equipos y diferentes softwares, basado en la información que presenté inicialmente, que es con la que contamos en el país ya instalada, y así de esta manera esa torre de Babel pues ya todos podamos hablar del mismo diagnóstico y que el clínico pueda estar confiado en cualquier laboratorio a nivel nacional que hace citometría de flujo. Estas 4 mesas de trabajo van a seguir trabajando junto con todas las demás mesas del proyecto ASI hacia ese registro tan deseado de tener un reporte nacional de inmunofenotipos en base a los marcadores unificados de los reportes que estamos proponiendo que se utilicen. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Zárate.